Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos otra vez en el James Joyce Center y dar inicio a las sesiones del año 2026. Hoy tenemos a Paolo que nos va a dar una charla sobre Portrait of an Artist y Ulysses. Y también tenemos la visita de John Byrne de la Embajada de Irlanda. Así que bueno, John, quisieras hacer unas palabras introductorias y Mónica Sí, después lo presenta a Paolo, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. excelente. Muchas gracias para introducirme. Me llamo John Byrne, yo soy el cónsul en la Embajada de Irlanda en Buenos Aires. Yo llegué en el país el agosto pasado y me encargo de nuestro trabajo en el ámbito de la cultura. Es un placer para mí participar virtualmente de la apertura del ciclo de charlas de 2026 del James Joyce Center de Argentina y me gustaría felicitar a Silvia Urges y Mónica Cuello por sus esfuerzos para realizar este ciclo y también me gustaría reconocer su trabajo importante para celebrar y reflexionar sobre las obras de Joyce en Argentina. Hoy también me gustaría agradecer al profesor Paulo de Lima por su participación y por preparar esta lectura tan interesante. Joyce es sin duda quizás el autor más conocido de nuestro país, de Irlanda, mundialmente, y el intercambio cultural entre Irlanda y Argentina son objetivos muy importantes de nuestro trabajo en la embajada, así que nos alegra que exista tanto interés en las obras de Joyce acá en Argentina y que existan instituciones como el James Joyce Center que se dedican a compartir y celebrar las obras de Joyce. Entonces, me gustaría dar mis deseos mejores a todos ustedes para el ciclo de charlas. Espero que disfruten del ciclo y yo tengo ganas de escuchar la lectura hoy porque estoy libre por la tarde y yo puedo disfrutar de la lectura hoy con ustedes. Muchas gracias y mucha suerte para el ciclo. Muchas gracias por las palabras y es un gusto tenerte con nosotros. Y creo que todos sentimos exactamente lo mismo, la importancia de Joyce para la literatura mundial, irlandesa primero, pero mundial también, ¿no? El creador, uno de los creadores del modernismo. Así que bueno, un gusto tenerte con nosotros. Mónica, ¿lo querés presentar a Sí, Paolo, por favor? Así con ya mucho gusto. comenzamos. Bueno, Paolo de Lima es un poeta, docente y crítico literario peruano que tuvo la gentileza de querer sumarse a nuestro ciclo de charlas, así que es un latinoamericano, vamos expandiéndonos, gracias a Dios. Ujú. Es doctor en literatura por la Universidad de Ottawa, Canadá. Su campo de estudio comprende el análisis de la literatura peruana y latinoamericana de los siglos XX y XXI, así como de los autores irlandeses Jonathan Swift y James Joyce. El 2025 obtuvo el primer premio de ensayo en la Asociación Canadiense de Hispanistas. Es editor de diversos volúmenes, les voy a nombrar algunos. Nueve acercamientos a Ulises de James Joyce en el centenario de su publicación, Ulises de Joyce en el Perú, artículos de autores peruanos, la edición de César Vallejo, un estudio introductorio de Roberto Paoli y Déjame que te cuente, maestros de la narrativa peruana. Es autor de los estudios La última cena 25 años después, materiales para la historia de la poesía peruana, James Joyce y la poética de la lengua en Ulises, y La palabra en disputa, ensayo sobre literatura peruana del siglo XX. Ha publicado también los dossier Perú, los poemas del hambre, James Joyce, más de un siglo del Bloomsday. Ensayos suyos han aparecido en revistas
como A Contracorriente, la revista de crítica literaria latinoamericana, La Palabra y el Hombre, Interpretatio Sama, la revista del Instituto de Literatura Hispanoamericana y el International Journal of CISEC Studies. Es a su vez autor de poemarios como Cansancio, Mundo Arcano y Silenciosa Algarabía. Ha ofrecido conferencias y participado en congresos internacionales y realizado presentaciones de literatura en ciudades de Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, México, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y diferentes ciudades del Perú. Bueno, es un gran placer y un gran honor estar acá con Paolo. Muchísimas gracias, Paolo, por Mm, acompañarnos. Muchas, muchas gracias, estimada Mónica, querida Silvia, a todos ustedes del Centro James Joyce de Argentina. Me siento muy honrado también por las palabras de John Beer a nombre de la embajada. Estoy muy contento de poder ofrecer esta charla. Soy un admirador total de James Joyce. eh, ya Harold Bloom y comparto lo pone, ¿no? En términos de eh, en la cumbre, ¿no? Junto a Shakespeare, que es el teatro, Mm. Dante, que sería el verso, y en la prosa, James Joyce. Yo he preparado el siguiente PPT, lo voy a compartir directamente y me voy a enfocar el uso compartido. ¿Necesitas compartir la pantalla? Sí, claro, para Sí, presentar mi PPT. ¿cómo no? Gracias, gracias. Ahí, no sé, Silvia. A ver, ya, ahora sí. ¿Está? Entonces, sí, a ver, está en pantalla, ¿cómo era? Aquí, ya, muy bien. Ahora sí. Ya, ahora sí. Voy a un ratito poner la pantalla completa. Ujú. Y aquí creo que algo más por último. ¿O no? ¿Si ven la pantalla, solamente una pantalla o dos? Una, ¿no? Una, sí, Sí, ya. Ok, sí, ok, sí. ok. Bien, buenas tardes entonces con Buenos Aires, con Lima. Aquí he presentado la siguiente ponencia, la siguiente disertación: capturar lo real, epifanía y experiencia estética de Retrato del Artista, que no es la novela, sino es un cuento breve. Ah, gracias, Guillermo. Sí, la Feria del Libro en Buenos Aires está dedicada a mi país, así que esto lo podemos también poner como una antesala, ¿no? A tan importante evento. De hecho, en la feria va a haber uno de los libros que ahora les voy a enseñar. Bueno, entonces, de Retrato del Artista a Ulises, ¿no? Voy a avanzar. Aquí está. eh, Compartió. Estos son los libros que se ha mencionado, que yo he editado sobre Ulises, por el centenario, lo que se publicó en Perú en estos 100 años. El libro de arriba lo he presentado en Buenos Aires, ahora que nos vimos justamente en una librería, y el que está abajo se va a presentar, parece, en la Feria del Libro. Es una traducción que hice de los dos cuentos que escribió Joyce a su nieto, ¿no? Sobre gatos, una edición ilustrada. Que en Buenos Aires estaban traducidos los dos, pero por separado. Bueno, en fin. Él es James Joyce. Es un poco amplio el PPT, pero me voy a ceñir a una hora, ¿sí? ¿No? Son 2:40. Entonces voy a- voy a ser un poco minucioso o amplio, pero centrado en lo que es la epifanía. Entonces de esa manera no nos vamos a marear tanto, ¿sí? La idea es un poco ver el concepto y a partir de ahí hacer un repaso amplio por la obra narrativa de James Joyce. Entonces, este es un poco el corpus del cual me voy a centrar: las epifanías, el texto breve o cuento, retrato del artista, Stephen el héroe, retrato del artista adolescente, ¿no? Las epifanías y Ulises, ¿sí? Ese va a ser un poco el recorrido. Entonces, vamos a ver cómo surge la idea de epifanía en los primeros escritos de Joyce, de qué modo Dublín, ya sabemos que ese autor es inseparable a su ciudad, a su nación, ¿sí? A su patria, de qué modo Dublín se convierte en un espacio narrativo marcado por la
Ese es el diagnóstico que él dio, ¿no? Justamente para romper los diques, ¿no? El colonialismo, ¿no? Inglés, en fin. Él retrata la parálisis moral, social y política, ¿no? de su país. De esa manera justamente busca hacer reflexionar a los lectores desde la literatura y tomar conciencia, ¿no? ¿Sí? De que están paralizados, ¿no? Y por fuerzas externas, en fin. Y dentro de esa idea parálisis, hacer alusión al Renacimiento irlandés, ¿no? Que es el movimiento eh, actual, vivo, cuando James Joyce surge en la escena literaria como joven autor, ¿no? En fin, cómo se configura la narrativa de Joyce, un proyecto narrativo crítico sobre la sociedad irlandesa de comienzo del siglo XX, ¿no? Eh, en fin, un poco también las corrientes que representan la literatura de Joyce, el realismo, el simbolismo, etcétera, ¿sí? Esta es la sumilla que envié, ¿no? Las epifanías, que es el concepto. Hay como un pequeño, hay un libro, ¿no? Que ya se ha hecho de los primeros escritos de James Joyce, que eran sus epifanías. Las escribió entre el 900 y 903, ¿no? Eh, Son prosas que vamos a ver en el cual él, muy breves, ¿no? En la que ensaya la captura verbal de instantes reveladores, como justamente la capturar lo real, ¿sí? A través del lenguaje, ¿no? Instantánea, ¿sí? Y entonces eso vamos a ver en las epifanías, pero de ahí él quiso dar un salto a lo que se llama Retrato del Artista, un cuento ensayo, que fue rechazado, no fue publicado, porque y un poco se dio cuenta ahí de que hacer un cuento solamente de epifanías no van de la mano, ¿no? Y él decide después usar las epifanías como cierre, por ejemplo. Todos los cuentos de dublineses cierran con una imagen epifánica, ¿no? Que es la que, digamos, a través de la cual eh, el lector tiene que buscar la explicación propia, ¿no? De la situación que se ha retratado, en fin. Entonces, bueno, ese primer texto, eh, ¿no? Pero le permite descubrir este método de transmutación de la experiencia en una escritura, ¿no? De mayor aliento, ¿no? Y luego tiene otro texto llamado Giacomo Joyce, que es póstumo, ¿no? Que lo escribió en Italia, en fin, que sí llega a, es el año 1914, que es un año importante en Joyce. Se publica Dublinense, se publica por entregas Retrato de Artista Adolescente, etcétera. Comienza a hacer el plan sobre Ulises, etcétera, etcétera. Y escribe este texto bisagra, ya como Joyce, eh, que es un relato articulado a partir de la acumulación de 50 epifanías. Entonces, a través de las epifanías, como un collage, ¿no? Se construye un relato, digamos, ¿no? Un cuento, una historia. En este caso, un profesor enamorado de una alumna. Y digamos, eso es lo más cercano que tenemos como algo en sí mismo, que es una epifanía, un trabajo de puras epifanías, ya como Joyce. Bueno, obviamente veremos Ulises, ¿no? Como un cierre, para ver cómo en Ulises Joyce instaló algunas de las epifanías que escribió ya tan temprano como en 1900. Entonces la obra de Joyce atraviesa, ¿no? Desde las epifanías. O sea, hay una concepción clara de lo que es, cómo debe ser la escritura literaria, en fin, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces un poco vamos a ir por ahí, ¿no? ¿Qué cosa es la epifanía? Vayamos un poco a hablar de esta palabra. Esta idea, este concepto, lo tenemos bien expresado en esta novela que escribió James Joyce, Stephen el Héroe. La escribió entre el año 4 y 6. Es una novela de juventud. Es como la versión previa del Retrato del Artista Adolescente, ¿no? Él la quiso publicar, también se la rechazaron y él incluso la tiró al fuego y su esposa salvó los capítulos que ahora podemos leer, ¿no? Se publicó de manera póstuma. Es una novela, todo lo que escribía Joyce era de gran calidad. Es una novela eh, son como las escenas que no entraron en la película, si quieren, entre comillas, ¿sí? Del retrato del artista adolescente, ¿no? Y en esta novela, lo que nos da es que se da la explicación de lo que es la epifanía, ¿sí? Entonces nos sirve para eso esta novela en ese sentido de la charla, ¿no? Que ahí, y no en el retrato del artista adolescente o en otras obras de Joyce, se habla de la epifanía y se la explica. Y entonces esto de aquí lo hace el propio Stephen Dedalus, ¿no? Cuando está caminando con su amigo Cranley por la ciudad, ¿no? Le dice que la epifanía viene de Tomás de Aquino, ¿no? Es una visión religiosa, ¿no? Y que él dice que la belleza debe tener tres condiciones: integridad, totalidad, proporción o simetría, y por último, que es la epifanía propiamente dicha, el esplendor o la irradiación. La epifanía es algo que irradia, ¿sí? Que te revela algo, ¿no? En el instante, ¿sí? Es un cambio significativo o etcétera, pero
que no es, digamos, que no va a determinar la vida de nadie, etcétera, pero que sí revela algo específico, ¿no? Significativo. Entonces, bueno, entonces la epifanía es el instante en que la cosa se revela en la plenitud de su forma y deja entrever su resplandor interior. ¿Sí? Cualquier cosa, por el hecho de existir, de poder ser vista, una piedra, etcétera, una taza, tiene una epifanía. Solamente hay que saberla ver en su integridad de belleza dentro de esas tres condiciones, ¿no? Eso es una forma de percibir, de saber ver, ¿no? Y en esto también entonces se revela la maestría de Joy. Sabe ver y además sabemos muy bien que tenía muy buen oído, ¿no? Y también muy buena voz, ¿no? Entonces, pues, la epifanía revela todo lo real a través de los sentidos y sobre todo del habla, de la voz, en fin. Eh, a ver, entonces es la epifanía que plasma una revelación puntual de algo real, pero ese proceso Joyce lo integra, ¿no? Eh, en un principio de su escritura, ¿no? Dice, esto además, estas epifanías me van a servir, son como herramientas, elementos que lo ayudan en la estructura de sus obras, ¿sí? O en su cosmovisión, o en su espíritu, ¿no? Este, entonces, lo integra a la forma narrativa, ¿no? A los géneros, ¿no? El género novela, género cuento, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es un poco cómo Joyce convierte la experiencia de lo cotidiano, ¿sí? Porque acuérdense que las epifanías de Joyce son de este día 16 de junio de 1904 en Dublín, etcétera, ¿no? Son siempre ligadas a la ciudad, ¿no? Ligadas a su tiempo, ¿no? Su espacio y lugar y tiempo. Eh, entonces, la experiencia de lo cotidiano lo convierte en intensidad estética, ¿no? Entonces, y además esta intensidad estética revela algo que deviene en conocimiento, ¿no? Y una vía privilegiada de exploración de lo real. Entonces, digamos, parte del esplendor de Joyce es que sabe trasladar lo real, ¿no? Esa es la gran pretensión de la novela realista, de Balzac, de Tolstoy, ¿no? Joyce con el método de la epifanía intensifica y además le sirve para poder hablar, porque siempre acuérdense que se hablaba de que esta obsesión cloacal, por ejemplo, ¿no? Que decía H.G. Wells, ¿no? Todo lo escatológico, ¿no? Que está presente en toda su magnitud, ¿no? Natural, ¿no? Pero que se traduce justamente en esa captura de lo real en una belleza, ¿no? Sí, acuérdense de los poemas de Baudelaire, un poema sobre la carroña, por ejemplo, ¿no? La carroña, si comienzas a verla, también se va a revelar su epifanía, su belleza, digamos, de carroña, y eso en lenguaje, pues, tiene un esplendor. En fin, a ver, sintetizando, ¿qué es una epifanía entonces? Un instante en que algo aparentemente trivial, cualquier cosa, revela un sentido profundo de la realidad, ¿no? No aparece en eventos extraordinarios, sino en escenas comunes de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, una conversación, que son las más famosas, las epifanías, o un gesto, una mirada, esto se capta como un boceto, un dibujo, ¿no? De algo concreto. Y al hacer esto, permite percibir algo que normalmente permanece invisible por la rutina social, ¿sí? Entonces, captura, ve, mira, ¿no? Está muy alerta, muy lúcido, ¿no? Entonces, las epifanías propiamente dichas son apuntes breves, fragmentos de observación, pequeñas escenas que condensan una experiencia significativa, ¿no? Así comienza Joyce. Escribe de lo que camina y va escuchando, o va viendo, ¿sí? O va percibiendo. Son como apuntes, que no es un diario, ¿no? Pero sí, sino que es el entorno, ¿no? De esta persona, de este joven. Bueno, y ahí está, como les digo, hay un libro, ¿no? Interzona, de las Epifanías. Bueno, vamos a comenzar con ellas y vamos a concluir con Ulises. Entonces, antes de hacer el recorrido propiamente de la obra, brevemente, después voy a compartir el PPT con el centro para que después lo puedan circular también, para que puedan ver más en detalle, ¿no? Repasar. Porque, como les digo, hay mucha información sobre esto. Yo es un autor muy grande, ¿no? Y vale la pena todo, además, lo que él hace, ¿no? Bueno, quiero ver un poquito el contexto de Joyce cuando surge, en lo que se llama el Renacimiento irlandés, eh, este, entre el año 1890 y 1916, justamente es la época, ¿no? de que surge como autor Joyce, ¿no? Y madura su obra, ¿no? Eh, en fin, hay la célebre insurrección de Pascua, el año 16 en Irlanda, y ahí como que ya
se madura algo y muere también el movimiento. ¿No? Es una respuesta al dominio colonial británico, buscar reconstituir una identidad nacional, la lengua, el mito, el folclore, la historia irlandesa, ¿no? A través del teatro, la literatura, etcétera, se activan formas de resistencia simbólica, ¿no? Sí, frente al dominio colonial, ¿no? Entonces lo que se busca es fundar una conciencia nacional moderna, recuperar el folclore celta, la mitología gaélica, revalorizar lo rural, lo popular, ¿no? Entonces, activar la cultura como un campo de disputa política, ¿no? No es un espacio neutral. Bueno, un poco lo celta, la historia celta, el gaélico, ¿no? Que también está en la obra de Joyce, en Ulises. Bueno, hay información que después se puede repasar, ¿no? Eh, ¿No? Un 10% por lo menos de la población lo habla o lo entiende, ¿sí? Bueno, representantes, ¿no? Yeats, y otros más. George Russell, por ejemplo, aparece también en Ulises. Joyce no exactamente, ¿sí? Forma parte de manera crítica, ahora vamos a ver, ¿ya? Bueno, obras representativas, ¿sí? Esta, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es un libro de una autora argentina que parece que se ha perdido en la historia porque no tengo referencias de ella por ningún lado. Rosa Pastalowski tiene un libro que es como una guía de James Joyce. Y ahí habla acá justamente de las epifanías, pueden ver, después lo pueden repasar, y también, ¿no? El Crepúsculo Céltico, el libro de Yeats, ¿no? Que está acá, también lo menciona un poco lo que es el Renacimiento irlandés, ¿sí? Bueno, tiene instituciones claves, ¿no? Teatro, ¿sí? El teatro es un espacio de pedagogía, de debate político, ¿no? Y bueno, Joyce ve contradicciones, ¿no? Ve una idealización del pasado, ¿no? Es un movimiento más nacionalista. Él tiene una visión distinta, ¿sí? Él lo que dice, no, no hay que idealizar el pasado. La verdad, hay que decir la verdad. Aquí no es que revalorizamos y cambiamos, no. Acá hay una parálisis. ¿Sí? Eso es lo que plantea él, ¿no? Es radical, ¿no? Frente ¿y por qué? Porque hay un imperialismo, ¿no? Listo. Si no somos independientes, no somos libres, etcétera. Y y bueno, y entonces sobre eso, bueno, ahorita vamos a ver artículos, etcétera, ¿no? Eh, es un movimiento importante, ¿no? Pero Joyce entra de manera crítica, ¿no? Rápidamente esto lo podemos comparar, con, en el caso de América Latina, lo que sería aquí un poco el indigenismo, ¿no? Sí, ¿no? Autores como Arguedas, Miguel Ángel Asturias, que revalorizan las lenguas indígenas, la oralidad popular, los registros no letrados, ¿no? Frente al español normativo, ¿no? ¿No? La imposición aún colonial, ¿no? Postcolonial, qué sé yo, ¿sí? La recuperación del gaélico, la recuperación del quechua, la aymara, ¿no? Bueno, el mito, el folclore, la tradición, bueno, en fin. Ahí podemos hacer unas ciertas analogías, ¿no? Rulfo, el regionalismo crítico, ¿no? Guimarães Rosa en Brasil, lo subalterno, lo rural, ¿no? Recordemos que los personajes de Joyce son pequeña burguesía empobrecida, digamos, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, en fin, espacios también, hay indigenismo, revistas, Fondo de Cultura Económica, ¿no? Etcétera, ¿sí? Bueno, esto es un poco para hacer una analogía, ¿sí? Entonces, la literatura como un acto político de invención de la nación, ¿no? Lo que decía Joyce fue crítico con esto y lo cuento no solo por imponer una visión en Joyce, sino que él escribió un texto que se llama El Día del Populacho. Y no se lo quisieron publicar en la revista de la Universidad del College Dublín, ¿no? El Street Stephen. Le rechazaron el texto donde él justamente lo que dice aquí, el Día del Populacho, es que eh, es la satisfacción fácil. No, populacho como opuesto a pueblo. Él decía que es populismo, lo que estaba criticando. Él veía el Renacimiento irlandés como no era realmente popular, sino era populista, ¿no? Quería satisfacer simplemente lo que él llamaba el populacho, ¿no? O sea, los veía como provincianos, folclóricos, complacientes, ¿no? Que subordinaba la literatura a una agenda patriótica, ¿sí? Que es todo lo loable que es, pero no es lo que el arte debe hacer, digamos, ¿sí? Propiamente, ¿no? La literatura no debe servir a la nación, sino a la libertad del arte, ¿no? Esa es la tesis de Joyce, ¿no? Y lo planteó en este artículo que no lo publicaron en la revista en la universidad y sacó, entonces igual sacó su folleto conjunto con su amigo, es que, en fin, que escribió temas relacionados a la mujer, ¿sí?
La obra de Joyce relacionada al pensamiento crítico de la mujer, la toma de conciencia o el feminismo van de la mano también. Eso es también muy interesante de rastrear. De hecho, las editoras mujeres fueron las que pudieron publicar Ulises, ¿no? En Londres, en Nueva York y en París. Bueno, entonces ese artículo es un poco la, la prueba, ¿no? Digamos, de esa crítica que tuvo Joyce hacia el Renacimiento irlandés, ¿no? El rechazo a un arte didáctico, moralizante, ¿sí? El verdadero artista debe mantenerse críticamente distante de su comunidad, ¿no? Entonces, es lo que plantea, ¿no? Entonces, es un texto que se escribe en contra del espíritu dominante del Renacimiento irlandés y los menciona directamente, ¿no? Allí, etcétera, ¿no? Entonces, mientras el Renacimiento busca recuperar mitos, exaltar lo gaélico, construir una identidad nacional, Joyce propone apertura a Europa, diálogo con la modernidad, ruptura con el pasado idealizado. Bueno, pues, son tensiones, ¿no? Sí. Eh, entonces, critica desde dentro el Renacimiento irlandés, ¿no? Eh, comparte el diagnóstico, ¿sí? De una Irlanda colonizada, por eso el Renacimiento irlandés quería hacer el Renacimiento irlandés, ¿no? Pero lo que rechazaba Joyce es que la solución sea una literatura nacionalista y conservadora, a su entender, ¿no? Él prefiere por eso el exilio, además, acuérdense, ¿no? La marginalidad y la experimentación formal. Ok. Entonces, ese texto del Día del Populacho anticipa la figura de Joyce exiliado, su ruptura con Irlanda, la estética moderna de sus obras, ¿no? Londinenses, etcétera, ¿no? Marca el inicio de una literatura que desconfía de las identidades cerradas. De hecho, un personaje nacionalista extremo está en el Cíclope, el capítulo de Ulises, ¿no? Entonces, el mayor peligro no es la dominación extranjera, sino una cultura que renuncia a su libertad estética en nombre de la nación, ¿sí? Bueno, aquí está, este es el folleto que él publica y vemos, ¿no? Lo escribe en el año 1901 el texto, es un texto entonces primigenio, el Día del Populacho. Aquí está, ¿no? Escribieron un prefacio, como ven arriba, donde dicen que el editor de la revista no les dejó publicar, el censor, en fin, ¿no? Y por eso asumen esta publicación. En sus escritos críticos y afines, ¿no? Ha publicado Eterna Cadencia, está el texto, ahí el Día del Populacho, ¿sí? Está, el PPT también lo he puesto, lo pueden leer, ¿ya? Bueno. A ver, un poquito las influencias estéticas de Joyce. No voy a leer porque tengo un cuadrito más específico, pero cuando hablamos de Joyce hablamos del realismo, del naturalismo, bueno, del simbolismo, del vanguardismo, ¿sí? Aquí están los cuatro, ¿no? Podemos ver eh, uno busca representar la realidad cotidiana, el otro explicar la realidad mediante el determinismo, el simbolismo sugiere la realidad interior y espiritual, el vanguardismo rompe con las formas tradicionales, ¿no? Es innovador, ¿sí? En fin, una serie de características. Dentro de todo esto se sitúa Joyce, ¿no? Desde el juego, desde su propia, pues, individualidad genial, ¿no? Atraviesa todos estos géneros, ¿no? Es la gran obra realista, el naturalismo aparece, por ejemplo, como serie B, son las novelas que se leen en ese momento, las que lee, por ejemplo, Molly Bloom, ¿no? La de Paul de Kock, ¿sí? ¿No? Que son como las telenovelas, ¿no? De la época, no había televisión, no había radio, ¿no? Entonces el papel que hacía la literatura, un subgénero, ¿no? Y eso le encanta a Joyce, y es como un poco Madame Bovary, que también leía, ¿no? Flaubert, el sentimentalismo, el poco salir de lo cotidiano, justamente a través de historias, en fin. ¿No? Bueno, por supuesto, todo esto lo amalgama dentro de una idea simbólica, ¿no? Después forma parte de su profundidad, ¿no? Trasciende la mera historia, entre comillas, ¿no? Y hay un simbolismo. Y todo eso lo hace desde la posición de un vanguardista, ¿no? Que él lleva su máximo esplendor en Ulises, ¿no? El mundo se vuelve vanguardista por todos lados en Europa, ¿no? Los movimientos vanguardistas. Y Joyce es la máxima expresión. Bueno, de estas influencias, ¿no? Le da estructura, estilo, los temas, el contexto. No voy a agotar porque tenemos mucho más rápidamente las obras. Primer libro que publica, Música de Cámara, el año 7. Luego los poemas Manzana, poema Penique. Es un gran poeta, Joyce, pero no es el lugar que se le suele resaltar. Pero él participó con Pound en movimientos de vanguardia, fue incluido en antologías de la vanguardia. Acá tenemos el Giacomo Joyce, que vamos a ver, su obra de teatro Exiliado, es la única obra teatral que tenemos de él. Bueno, aquí ediciones del Ulises,
Joyce. Sabemos que Ulises es como una novela enciclopedia, hay libros que nos ayudan para poder entrar a sus vericuetos naturales, ¿no? Porque no podemos simplemente, él no es oscuro, sino que uno no puede conocer todo de ese otro universo que nos está dando de manera tan, como si fuéramos uno más de ellos, pero no lo somos, ¿no? Porque están entre ellos hablando en su mundo, ¿no? Natural, normal, cotidiano. Y además, a través de eso, Joyce intertextualiza, bueno, y es enciclopédico y universal, ¿no? Los griegos, Shakespeare, etcétera, ¿no? La historia, etcétera. Bueno, y su última novela, El Finnegan's Wake, ¿sí? Un poco la obra de Joyce, sus textos escritos críticos, sí, bueno. A ver, entremos un poquito otra vez a la obra, ahora sí. Tenemos, ¿no? Estas obras que vamos a ver. Ya, el primer texto es el retrato del artista. Eh, es este de acá, ¿sí? Este, el 1904, ¿sí? Al día siguiente el 7 de enero, ¿sí? De la Epifanía escribió. O sea, sucedió la Epifanía y al día siguiente escribió ese texto, eh, que es una versión cero, digamos, de lo que después va a ser Stephen el Héroe y el retrato del artista adolescente, ¿sí? Pero se lo rechazaron porque no se entendía. No puedo publicar algo que no entiendo, le dijo el editor. Creo que fue, no me acuerdo el nombre, fue Eglinton, creo, uno del Renacimiento irlandés. Bueno, quiere hacer un relato en base a Epifanía y no resulta, ¿sí? No funciona no hay una historia que se desarrolla, ¿no? Personajes, ¿no? Lo escribe de un tirón. Él lo escribió en un cuaderno de ejercicio de su hermana. Su primer texto narrativo de cierta extensión, un relato ensayístico, ensayo narrativa, es autobiográfico, por eso está digamos, enfocado desde Stephen, ¿no? Eh, eh, Él quería ser artista escribiendo sobre el proceso de su toma de conciencia, ¿no? de ser artista, ¿no? Pero eh, no resulta como historia, ¿no? No se ve la historia. Entonces luego él se va al otro lado, escribe en Stephen el Héroe, que es una novela mucho más clara, más decimonónica, entre comillas, ¿no? Para el lector. Le explica más, etcétera. Bueno, esta es la revista Dana que la envió y que fue rechazada. Ahí está John Eglinton, sí me acordé bien, ¿no? No puedo publicar lo que no puedo entender, ¿sí? Y entonces transforma a través de esta negativa, ¿no? En Stephen el Héroe, ¿no? Que también a la vez se lo rechazan, incluso la manda al fuego, a la chimenea, y por último sale ya la versión que es la obra universal, ¿no? Retrato del artista adolescente, ¿sí? Entonces es un proceso de 10 años, de 4 a 14, ¿no? Que es cuando comienza a aparecer por entregas en The Goys en Londres, retrato del artista, y se publica finalmente también, después de muchos rechazos, el Dublineses, ¿no? Por eso decía que el 14 es un año fundamental en Joyce. Esta revista Dana rápidamente, ¿sí? Ahí les digo de qué va la revista, ¿sí? Que le rechaza el texto. Un poco hablo también del editor, John Eglinton, pueden ver también más de él. Este, no le publica el texto, pues sí le publica uno de los poemas de música de cámara. Ahí está, Song, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Bueno, a ver, sobre el texto, retrato del artista. ¿Qué cosa, cómo es ese texto? No lo vamos a ver, por supuesto, ¿no? Pero ahí lo tenemos, ¿no? A ver, las epifanías son momentos significativos, vistos, oídos, soñados, quizás también pensados, ¿no? Entonces lo que hace acá es acumular, ¿sí? Momentos, ¿no? Eh, digamos, todos juntos, ¿no? Con mucha densidad, como una acumulación simplemente, ¿no? Entonces es una pura acumulación que no había una articulación, ¿sí? Claro, había un yo, una persona con una autobiografía, pero claramente no había un género en sí mismo, ¿no? Y como pura epifanía no funcionaba, ¿sí? Eh, entonces, él tomó conciencia que había que insertar esos momentos que él capturaba, porque digamos que vio que todo es un texto que es excelentemente escrito, ¿no? Porque es por su fulgor epifánico, ¿no? Pero no está aterrizado como texto narrativo literario, digamos, ¿sí? Entonces, entonces por eso le dijo, no, voy a insertarlos en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, el final de los dublineses, todos los cuentos son con un cierre epifánico, ¿no? Entonces, ya las encadenó, ¿sí? Y de esa manera, le funcionó, ¿sí? Eh, bueno.
Bueno, aquí es un libro que vamos a ver, que también un poco cuenta esta historia, ¿sí? Eh, pero ya no voy a seguir por acá. Entonces, es un esbozo condensado del problema central de su obra, cómo nace una conciencia artística moderna, ¿sí? Es un poco el tema del texto este, ¿sí? De lo que cuenta, todo gira en torno a eso, ¿no? Entonces son escenas breves, fragmentarias, centradas en la percepción, la memoria, la interioridad, ¿no? Estas páginas de acá son de Pablo Ingber, ¿sí? Ya que estoy sintetizando, ¿no? Ensaya el método de la epifanía, una revelación súbita, surgida de un gesto mínimo, una imagen, en una situación cotidiana, que no, además, esto es también fundamental en la epifanía, no se explica, solo se revela al instante a través de la palabra, ¿no? Y no se moraliza, por tanto, ¿no? Entonces, el sentido moral lo tiene que dar el lector, ¿no? Entonces no es una verdad cerrada, sino una toma de conciencia problemática. Eso también es importante, ¿no? La visión que permite observar es que, por ejemplo, en el caso de estas epifanías que condensan el retrato del artista, lo que uno puede percibir es que el artista se reconoce separado del mundo que lo rodea, incapaz de integrarse, por ejemplo, plenamente a su familia, habla de su familia, ¿no? La religión o la sociedad, ¿sí? Acuérdense que él renuncia a todo eso, ¿no? Eh, lo dice explícitamente al final del retrato del artista adolescente. Entonces, eh, esta, esta toma de conciencia problemática, ¿no? Se expresa a través de un lenguaje de frases contenidas, tono reflexivo, distancia emocional, ¿no? Entonces, un retrato que no es ni biográfico ni psicológico, sino estético, ¿no? Eh, Retrata el momento en que la experiencia deja de vivirse de forma inmediata y comienza a ser extrañada, ¿no? El extrañamiento es una característica de la literatura, ¿no? Ver de otra manera, ¿no? Transformada en forma, ¿no? ¿Sí? La experiencia pasa a través del lenguaje, y el lenguaje es como el barro, ¿no? Como el color para el pintor, que el artista da forma, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya el retrato nos da una idea de Stephen, ¿no? Una figura solitaria, escindida, vigilante, alerta, que es lo que después va a desarrollar y que representa efectivamente a Stephen, ¿no? Bueno, Inver interpreta que este texto no ilumina un sentido, sino que revela la fisura del sentido. Así que, bueno, en fin, hay una interpretación interesante que da Pablo Inver. Stephen el héroe. Entonces, bueno, después de ese texto que es rechazado, él emprende la escritura de una novela amplia, de muchos capítulos, que se han perdido casi la mitad por el fuego, ¿no? Stephen el héroe, que el título viene de una balada irlandesa, ¿sí? La escribió entre el 4 y el 6, ¿no? Justamente después de escribir este retrato del artista. Eh, bueno, vamos a seguir por acá. ¿No? Es un proyecto ambicioso, casi vengativo, contra su propio entorno, ¿sí? Familiar, social, nacional, ¿no? Es un escritor romántico, furioso, autoconsciente, ¿no? Bueno, una novela de 1000 páginas, pues, como ven, muy expansiva, excesiva. Entonces no me quieren entender con lo que sintetizo en esta epifanía, entonces la voy a expandir, ¿no? Voy a hacer 1000 páginas para que me entiendan, ¿no? Y él no tenía problema porque él era muy fluido para escribir, y como le digo, sea cual sea la manera que escribiese, él siempre hay una gran destreza, ¿no? Bueno, siempre Stephen es el protagonista, ¿no? Estamos en la universidad, bueno, en los espacios propios del joven, en su entorno, su casa, el colegio, la universidad, ¿sí? Que después se va a ver un retrato del artista adolescente, ¿no? Eh, a ver, bueno, hay datos sobre la novela. Así comienza el manuscrito, ¿sí? Con el rector de la universidad, los capítulos previos se han perdido. Bueno, estas son las primeras páginas, ahí la pueden ver también, ¿sí? Dédalus aparece es una particularidad, aparece con Daedalus, ¿sí? Le había añadido una A, que después se la saca, ¿no? Bueno, en fin, ahí podemos ver. Bueno, acá hay el resumen del capítulo, es en media res, ¿no? Porque a fuerza del fuego, ¿sí? Stephen ya está en el aislamiento, la extrañeza, es lúcido, ¿no? Y la universidad vista como un espacio disciplinario, ¿no? Con figuras clericales, ¿no? Y él es irónico, desafiante, distante, ¿no? En fin, bueno, vamos a seguir un poquito de esto. A ver, comparemos esta novela con Retrato del Artista, ¿sí? Que es la novela, pues, cumbre, digamos, ¿no? De Joyce, junto con Ulises, ¿no? A ver, voy o sea, son como lo mismo nuevamente, ¿no? Entre comillas, ¿no?
mismo personaje, los mismos amigos, los mismos lugares, casi las mismas escenas. Sino, a ver, en la primera, Joyce explica las ideas estéticas de forma directa, casi ensayística. El narrador expone con claridad lo que el personaje piensa, ¿sí? Entonces está definido, teorizado. El narrador enseña al lector qué es una epifanía, como hemos visto. Bueno, ahorita vamos a seguir viendo, ¿no? Habla páginas sobre eso. Mientras que en el retrato del artista adolescente no se explica, ¿no? Se produce narrativamente. El lector experimenta la epifanía. No se le define, no se le cuenta, ¿sí? Se transmite la experiencia, ¿no? La experiencia epifánica, ¿no? Entonces, no hay una definición conceptual, la revelación ocurre a través de la imagen, el ritmo, la emoción, se depura, ¿no? Se vuelve más artística, ¿no? ¿Sí? El sentido emerge indirectamente, sin mediación teórica, ¿no? Entonces, hay un salto estético, de una poética declarada a una poética encarnada, ¿sí? Entonces, definitivamente hay una maduración, ¿no? Eh, en la primera, Stephen es intelectualmente seguro, verbalmente dominante. El retrato se forma mientras el texto avanza, ¿no? Desde que es niñito, cuando el papá le dice la vaquita, ¿no? Sí, el niñín. Incluso el apodo, el sobrenombre que le daban de niño aparece en Stephen, a Joyce, es el mismo que le dan a Stephen. Y luego son como viñetas, ¿no? Hasta que se va a París, ¿no? Entonces se forma la conciencia mientras el texto avanza, ¿no? El lenguaje cambia con su edad, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces también salto estético, del personaje que razona al sujeto que se piensa viviendo, ¿sí? A ver, Stephen es extensa, explicativa, ¿no? Escenas desarrolladas de modo tradicional. El retrato del artista es una narración condensada, rítmica, musical, hay una concentración lírica, frase breve cargada de sentido, clausura epifánica, no argumentativa, ¿sí? También hay toda una identificación de ciertas, no los capítulos, pero escenas donde hay clausura epifánica en el retrato del artista adolescente. Entonces, una es una poética enunciada, hay un personaje discursivo, una narración explicativa, y la otra poética encarnada, una conciencia en formación, una epifanía como forma narrativa, ¿no? Entonces, Joyce no abandona sus ideas estéticas, sino que cambia la manera de hacer la literatura, ¿no? Eso es lo que se ve. Bien, entonces, Stephen el héroe está ahí. Este es un joven español, traductor. Se ve interesante que también que dé una charla con el centro. Es un joven novelista, ha publicado una novela en base al hermano de James Joyce, Stanislaus, y él ha traducido, es el traductor de esta versión de Stephen el héroe, ¿no? Diego Garrido. Bueno, bueno, entonces en Stephen el Lebre sale la definición de epifanía, ¿no? Yo he sacado las páginas de este libro, Poéticas de la Brevedad, de aquí es lo que estamos viendo acá, pero al pie de páginas se dice, ¿no? Que es un fragmento de la novela Stephen el Héroe, ¿no? Y entonces esas son las páginas de Stephen el Héroe donde se expone lo que es la epifanía, ¿sí? Y que ya sinteticé, que viene de Santo Tomás, ¿no? Luego voy a seguir sobre eso. En Ulises, en el capítulo de la playa, capítulo 3 mientras camina por la playa, Stephen, él piensa esto. ¿Te acuerdas de tus epifanías escritas en hojas verde ovaladas, profundamente profundas, copias por enviar si morías a todas las grandes bibliotecas del mundo, incluyendo Alejandría, que ya no existe, ¿no? Alguien habría de leerlas allí, después de unos miles de años, un Mahabharata. ¿Qué es eso? Término teosófico de la cosmología hindú, ¿no? El periodo inmenso de actividad, ¿no? De manifestación cósmica, el gran día del Brahma, ¿no? Vean todo lo que millones de años ¿no? O sea, él tenía una pretensión inmensa, ¿no? Sobre sus grandes epifanías, ¿no? Entonces, sus maravillosas, páginas, ¿no? Y ese es Stephen acordándose de él mismo, más joven que la edad que tiene ahí, ¿no? Que son 18 o 20. Ahora, rápidamente, la Epifanía, ¿de dónde viene la palabra? Toda la conocemos, ¿no? Viene de los Reyes Magos, ¿sí? El día de la Epifanía. Eh, Visualmente, aquí nace Dios, aquí nace el Hijo de Dios, ¿no? Pero si lo vemos así, si no nos dicen eso, ¿qué cosa vemos? Vemos algo pobre, sucio, qué sé yo, ¿no? Todas las paredes no tienen, no hay paredes, ¿no? Prácticamente es un espacio entre el adentro y el afuera, qué sé yo, en fin, bueno. Pero si vemos
¿no? A través del proceso de la belleza, de los tres pasos, y vemos realmente, ¿no? Y epifanizamos lo que estamos viendo, vamos a ver esto de acá, ¿no? El esplendor, lo maravilloso, ¿no? El Hijo de Dios ha nacido ahí, ¿sí? Entonces, si tú sabes eso, pues obviamente es esto lo que es. No es algo cotidiano, digamos, normalizado, no sé, sino es esto de acá. Entonces, esta aplicación religiosa, ¿no? A través del nacimiento de Dios, la toma James Joyce para trasladarla a cualquier cosa. Así como el nacimiento de Dios hay vaquitas, pasto, no sé, una tacita, ¿no? Cualquier cosa, entre comillas, ¿sí? Una escalera. También, pues, en Dublín también hay cosas, ¿no? En los espacios de los personajes, ¿no? Bueno, y todo esto puede ser epifanizado. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios también, qué sé yo, ¿no? Sí, es la vida, ¿no? Sí, el misterio de la vida, ¿no? Gracias a la vida, etcétera. Bueno, entonces de lo teológico, él, ¿no? Él lo lleva, ¿no? La epifanía es la esencia, ¿no? La adquiridad de la cosa, ¿no? Bueno, y entonces él aplica, ¿no? Entonces con ese toque, toca todo, ¿no? Por eso es un rey Midas, James Joyce, ¿no? Puede hablar de una ciudad normal, moderna, como cualquiera del mundo, y unos personajes normales, todo normal, ¿sí? Pero que son la vida, ¿sí? Y ahí está. Bueno, entonces es la manifestación de lo divino en lo ordinario, eh, ¿no? Pero no lo divino como que el hijo directo de Dios, sino lo divino porque es la creación, ¿no? La creación es divina porque viene de Dios, en fin. También el tema de la religiosa es todo un universo, ¿no? En Joyce, ¿no? Pero como vemos, él toma de su formación religiosa, conceptos hacia el arte, ¿no? Bueno, la esencia, la iluminación súbita. Y él toma, por ejemplo, además ahí mismo, él pone un ejemplo muy común, el reloj de la ciudad, ¿no? Es el ejemplo que él da, ¿no? No s- ahí está, ¿no? El reloj no solamente es para ver qué hora es, a qué hora llego, si estoy tarde, temprano, sino si lo ves en sí mismo como reloj, bueno, ¿qué ves? El paso del tiempo, la vida, qué sé yo, la muerte, etcétera. Bueno, al final, ¿no? Este enfoque se puede enlazar con Leopoldo Bloom, ¿no? Que es un flanero, un caminante, ¿no? Escucha sonidos, ve objetos y lo que ve, por ejemplo, cualquier cosa, el cadáver en el entierro, que después se descompone y sirve como abono, y cómo se regenera la vida, ¿no? Experimenta a través de lo que ve, lo que percibe, reflexiones que conectan lo mundano con lo universal, también un poco, ¿no? Todos nosotros somos el mundo, ¿no? Representamos al mundo, ¿no? A la vida. Bueno, y esta escena es muy tierna, ¿no? El primer ser con el que interrelaciona Leopoldo es con su gata, ¿no? Y hay como incluso diálogos, ¿no? Con la gata, ¿no? Bueno, se puede comentar eso de manera epifánica, pero vamos a seguir, ahí lo pongo como ejemplo en Ulises, pero vamos a ver más. A ver, las epifanías. Vamos a ver algunas. Acá tenemos cuatro, cinco. Vamos a ver después más otras con Ulises, pero quiero diferenciar. Son de dos tipos. Unas son, digamos, teatrales, ahí ven nombres que hablan, como diálogos, ¿sí? Y otras son más de corte narrativo, si quieren. Son como microescenas, ¿sí? Que después yo las va a insertar. Vamos a ver que existe como en sí misma como epifanías, pero varias de ellas han sido identificadas dentro de la obra de Joyce, ¿no? Eh, bueno, bueno, esto ya también lo hemos poco visto, vamos a seguir. Bueno, aquí lo explico poniendo como ejemplo los muertos, pero lo vamos a pasar, ¿sí? Porque es una escena bellísima, ¿no? El final de ¿no? Los muertos, la nieve cayendo por igual sobre los vivos y los muertos, ¿no? Desde la visión del esposo, ¿no? Bueno, y también cómo está, va a tono con la tesis del libro, la parálisis, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Ahí están los cuentos sobre los muertos. Eh, a ver, este libro de Pablo Imre, que ya lo cité en su prólogo, aquí lo tenemos también, lo he puesto para que lo puedan consultar. Hace recorridos justamente sobre las epifanías, este trabajo, ¿sí? Eh, voy a seguir, ¿no? Pero entonces la epifanía sirve para exponer, ¿no? Y a través de eso
su manera tan perceptiva, tan luminosa, el lector directamente va a entrar a su significado, digamos, ¿sí? Son apuntes breves, ejercicio de percepción, ah, y va integrándolas a su obra narrativa más compleja, ¿no? En lugares estratégicos, ¿sí? Como por ejemplo los finales de los cuentos, ¿no? Es un momento, la epifanía entonces es un momento de detención reveladora, o sea, el mundo se para, ¿sí? Lo vemos en detalle, en concreto, en específico, de manera puntual, revelado, ¿no? Sí, y eso activa un sentido de alguna manera, ¿no? Dentro del contexto de la obra. Bueno, ah, voy a seguir. Este es un crítico italiano, Giorgio Melchiori, en su libro sobre Joyce, el oficio de escribir, tiene un capítulo sobre las epifanías, justamente, las epifanías allá como Joyce. Obviamente me ha servido mucho para esta charla, este capítulo. eh, Habla de la técnica del instante, la estética del instante, perdón. Bueno, eh, en fin, ¿no? Acá el proceso también del retrato del artista, que él dice, ya no voy a hacer epifanías, y se manda a escribir a Stephen el héroe, pero también se la rechazan, y bueno, y al final él, ¿no? Stephen el héroe, por eso la quiso quemar, pero él luego va madurando, ¿no? Cómo es que va a recuperar la epifanía, ¿no? Cómo es que lo va a integrar finalmente a su obra, ¿no? La ve, eh, bueno, en fin, no, no, la epifanía, entonces, lo dice Melchiori, revela la verdad de una situación, un carácter o una relación, sin necesidad de explicación explícita, ¿sí? Es un instante de claridad, ¿no? A través de lo estético de la vida. Nace de lo banal, lo trivial, lo aparentemente significante, ¿no? Gestos, frases sueltas, silencios, escenas comunes vuelven cargados de intensidad significativa, ¿no? Entonces la grandeza épica se traslada a lo ordinario, ¿no? Eh, bueno. Es un conocimiento no conceptual, muestra, no explica, se opone al discurso abstracto, moralizante, ¿no? Privilegia la percepción antes que la interpretación, ¿sí? Entonces, de esa manera busca ser lo menos ideológico posible dentro del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje ya en su uso individual, pues se traduce de forma ideologizada, ¿no? Él trataría de desaparecer eso a través de las epifanías, ¿no? Eh, Mostrar la imagen en sí misma, ¿no? Entonces, las primeras son una suerte de laboratorio narrativo, ¿no? En Dublín se las integra, ¿no? Para combinar los cuentos y revelar la parálisis, ¿no? Una verdad incómoda que no conduce a la acción o al cambio, ¿no? Así se expresan las epifanías en dublineses, ¿no? Eh, bueno, entonces, la epifanía le da un rol activo al lector. Acuérdense que Ulises es el ejemplo de la obra abierta, ¿no? Así se llama el libro de Humberto Eco, ¿no? Entonces, la narrativa es un espacio de percepción, no tanto de certezas, ¿sí? El hermano de Joyce, Stanislaus, en su libro sobre, ¿no? Mi hermano James Joyce, Keeper Brothers, dedica algunas páginas. Su hermano vivían juntos, sí, era como su mejor amigo, ¿no? Estos incluso vivieron juntos en Italia, en fin, en Trieste. Es como un diario sobre su hermano, ¿sí? Y cuenta cómo Joyce escribió, dónde escribió, en qué parte, en qué casa, porque se mudaba mucho de casa, acuérdense, en qué casa escribió tal o cual. Y de hecho las epifanías, que son 40, unas se han rescatado del propio archivo de Joyce y otras las tenía el hermano, ¿sí? Están en diferentes bibliotecas en Estados Unidos y todo. Bueno, aquí pueden ver este detalle del hermano en las páginas, ¿no? Este libro se publicó en el año 58, ¿sí? Está traducido el año 22 en Argentina, con un prefacio de Eliot, la introducción de su biógrafo Richard Ellman, ¿no? El título mismo también es intertextual, El guardián de mi hermano, que alude a Caín y Abel, en fin, ¿sí? Él es protector, crítico, compañero intelectual, ¿no? En fin, que ve el nacimiento del genio, ¿no? De James Joyce. Eh, bueno, desde la infancia a los 22 años, es el espacio que abarca su libro, ¿no? ¿No? Bueno, eh, entonces registra sucesos y escenas que reflejan momentos de revelación en la vida de James, eh, ¿no? Sus cuadernos, copió muchas epifanías tempranas, ¿sí?
bueno, etcétera. Bueno, en fin. Este es Dublín, de 1904, son los lugares, ¿no? que están en la obra, en Ulises, todos epifanizados, en su detalle. Bueno, esto atraviesa la obra de Joyce, la tensión a nivel de raza, religión, lengua, clase, ¿no? Es lo que expresa en su extensión a nivel de nación, en la obra de James Joyce, ¿no? Eh, Veamos ya cómo Joyce, entonces contemos un poquito esta obra. Lo escribió en Trieste, se publicó póstumamente, es la única obra no escrita que no tiene como espacio Irlanda, Dublín. Está en Trieste, es póstumo, él no lo quiso publicar, es porque es un profesor con una alumna y se ha hablado, se ha especulado quién sería la alumna y respecto a la esposa, que parece mencionada, es la única obra de Joyce donde aparece el nombre de su esposa. Bueno. A ver, ¿no? Tiene una importancia decisiva, pues empleó por primera vez algunos de los procedimientos literarios que inmediatamente después aplicaría en Ulises, ¿no? El año 14, como les digo, es un año importante. Es un blog de notas, ¿sí? Eh, una alumna sería Amalia Poppet, hay otras candidatas, digamos, también, sobre quién sería. Bueno, como destellos, ¿no? Imágenes, como les digo, una suma de epifanías, ¿no? Melchior también, justamente cuando habla de la recuperación de la epifanía, se centra en ese texto, ¿sí? Y Giorgio sería el mismo, James en italiano, en fin, todo un tema de su biografía, etcétera. Esta edición también con Pablo Inver, ¿sí? En Losada, eh, él también nos comenta, ¿no? Texto, no tiene propiamente un título, pero en la parte superior está escrito como Joyce y se ha usado como título, en fin, toda la historia, aquí están Anya Schleimer, que sería una de las que inspiraron, Amalia Popper, que es la que más, me parece la que se habla más, en Marcuse, en fin, ¿sí? Este, en fin, toda la historia del texto, ¿no? Parece acá explicado, ¿no? Esa es otra edición en Ecuador, si no me equivoco. Ella hace la edición. Y aquí está el texto, bueno, 50 párrafos de una novela, en fin, no, un poco de su prólogo sobre cómo a través de 50 frases, Liliana Herr, ella reflexiona sobre qué cosa es concretamente ese texto, ¿sí? Eh, Fue escrito para dárselo a conocer a Miss Popper. Yo corregía cada párrafo antes de pasarlo en limpio. El manuscrito era parte de la historia de amor. Allí se contaba el acoso sentimental como un instrumento de seducción. Ahí es una visión de la crítica, ¿no? De ella. Miss Popper lo escuchaba, en fin, bueno. Y así explica el texto hasta al final. Ya como estuvo siempre entre sus papeles, lo recordaba de memoria, pero no se animó a destruirlo, ¿no? En fin, bueno. Esa es otra edición en España, ¿sí? Eh, un poco la historia de cómo el manuscrito llega, ¿no? Esto alguien lo había comprado, y se lo cede a Elman, pero sin decir su identidad y se publica el texto. Esta edición en España tiene esta nota de Alfredo Mantilla, que lo pueden conocer, que hace la edición ¿no? de este texto de Joyce. Bueno, aquí nos explica un poco, este es el texto, digamos, original, ¿sí? Y entonces la edición respeta, porque incluso hay espacios entre, esto de aquí son las primeras partes, comienza así con la pregunta ¿quién? ¿No? Y la edición, por ejemplo, estos huecos, digamos, estos espacios en blanco, es tal cual el original, entonces se respeta porque hay como una composición espacial también, porque hay una distancia deliberada. Cada página, Joyce deja unos espacios que también se están interpretando, ¿no? Son como silencios, qué sé yo. Bueno. Aquí está completo, se las pongo el texto aquí, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí en la página. Y por algún lado aparece el nombre de ella. Puedo saber si lo vemos o no lo vemos. Bueno, debido a Ulises, dice arriba, vean, por ejemplo, ¿no? Nora, aquí está abajo, ¿sí? Estoy perdido, Nora. Entonces aparece una perdición de ella, ¿no? Como un salvataje. Bueno, termina, ámame, ama mi paraguas, es el final del texto, ¿sí? Es un diario imaginario, ¿no? Permaneció inédito, ¿sí? No es un borrador descartado, es una pieza de cámara íntima y altamente estilizada, es un texto completo que él dejó, ¿no? Bueno, hay muchas explicaciones, hay también la idea del seductor sería pues un Casanova, ¿sí? Eh,
¿no? Ya como Casanova, en fin, bueno, hay muchas ideas que se pueden desarrollar en el texto. La italianización del nombre propio James, en fin. Bueno, la idea de Trieste, cómo también se expresa, como un lugar, ¿no? El estilo, una técnica de caleidoscopio, ¿no? Son como la realidad se ve como a través de la técnica caleidoscópica, ¿no? Que reconfigura fragmentos de vidrio al girar, ¿no? ¿Sí? Entonces también reconfigura aquí Joyce imágenes visuales y recuerdos para crear nuevos patrones emocionales, ¿no? Entonces no hay una progresión narrativa lineal, como un cuento, sino una serie de momentos o imágenes estáticas que al girar la mirada del narrador se reconfiguran en nuevos patrones emocionales y estéticos, ¿no? El efecto que produce es que la realidad se fragmenta y se recompone constantemente a través del deseo y la observación clínica, ¿no? Entonces, sí le resulta entonces como un texto narrativo, ¿no? Una manera de leer un cuento, digamos, ¿no? Eh, Como decimos, es la pieza plenamente epifánica de Joyce, ¿no? Eh, Hay una primacía de la imagen visual, ¿sí? Como un pintor de palabras o un cineasta que captura la fisonomía, ¿no? En este caso de la luna en el entorno triestino, eh, que anticipa el estilo de paneles o la polifonía propia de Ulises también, ¿no? Hay una mirada clínica y erótica a la vez, ¿no? Como un álbum de bocetos visuales, ¿sí? El narrador disecciona detalles, un párpado, un movimiento de hombros, la oscuridad de una escalera, ¿sí? Cada fragmento es una unidad visual autosuficiente que busca alcanzar una revelación estética superior a la simple descripción. La imagen no solo describe, sino que revela una verdad interna del personaje a través de detalles minuciosos, la mirada, el movimiento del cuerpo, el contraste de luces, ¿no? Entonces es como un precursor de Ulises, ¿no? Un laboratorio de técnicas, incluso hay frases, atmósferas canibalizadas o trasladadas casi íntegras a Ulises, ¿sí? Especialmente en episodios relacionados con Stephen. Se comienza a gestar la fluidez de la conciencia que caracteriza el monólogo interior, ¿no? El erotismo del lenguaje, el deseo prohibido, en fin, las obsesiones de Leopoldo Bloom, también con el vulnerable frente a la mujer, en fin, bueno. ¿No? Recuerden que Leopoldo también está casado y tiene una amiga, ¿no? Marta, con la que se cartea, ¿no? Entonces, este material emocional y lingüístico es combustible para ya definir ya cómo va a representar a Stephen en Ulises, ¿no? Y ahí hay unos ejemplos que se pueden ver, ¿no? Mírala, una culebra joven y ágil, sus ojos me miran con paciencia. Esto se puede trasladar también a Ulises, tinta de sepia, también se puede ver en el primer color, pero todo esto, la idea de un arpa. Bueno, esto también se puede, es como un germen que madura de otra forma integrada a la novela, ¿no? Pero se pueden ver conexiones, ¿sí? Y Elman ha sido el que ha encontrado muchas de estas conexiones, ¿sí? Y ahí las pueden ver también cuando les envíe el PPT. Bueno, acá hay ediciones que se pueden mencionar. Sí, bueno, ¿no? Entonces es una pieza clave para entender la evolución de Joyce hacia su modernidad total. Representa el momento en que la escritura se vuelve consciente de su propia visualidad, ¿no? Incluso se le llama el más bello y sutil de las obras, de los textos de Joyce. Aquí tenemos Trieste en la época, ¿sí? Bueno, aquí pueden ver la significancia de Trieste como ciudad, crepúsculo de un imperio, el imperio austrohúngaro, luego bueno, se integra Italia. Bueno, acá algunas imágenes que también pueden servir, ¿sí? Es la plaza que aparece mencionada en el texto. Bueno, y hay una estatua de él en el Gran Canal en Trieste, de James Joyce. Sigamos hacia, bueno, voy a atravesar Dublineses, que salió el 14. Hay algunas ediciones, ¿sí? ¿De qué trata? Bueno, vamos a seguir porque solamente de mencionar que se lo rechazaba constantemente el libro, ¿sí? Desde el año 6, ¿no? Salió finalmente el 14, y él estuvo tan molesto que escribió un poema, El gas de quemador, ¿sí? Es un poema, digamos, es una diatriba, ¿no? En forma de poema, ¿no? Y ahí lo tiene en el texto, ¿sí? Y bueno, la historia de por qué, cómo fue que le causó tanto enojo, ¿no? Y ahí pueden leer el texto que, que le dice su vida, como se dice, lo que impiden que se publique su obra, ¿no? Firma, hundirá la mano derecha, firmará con pulgar reverente una X, y sobre mí ya saben qué, ¿no? Bueno, cantaré un salmo mientras veo cómo se incendia, ¿no? Bueno, en fin.
Pero finalmente sale Dublineses, ¿no? Tenemos el libro. Aquí podemos ver el momento de redacción de cada cuento desde el año 4, ¿sí? Hasta el año 7, ¿no? Es un libro temprano de Joyce, ¿no? Estos son momentos que le escribió. Algunos se publicaron, este, también un escritor le dijo, le podía pagar tanto por un cuento, no, digamos, que se podía entender. Es una revista, eh, no literaria, ¿no? Sobre la agricultura. Y ahí salió, por ejemplo, las hermanas, salió ahí, ¿sí? Pero luego también publicó después La Carrera, Evelyn, ¿sí? Estos son los tres cuentos, creo que salen publicados, ¿sí? Ahí está, uno, dos, tres, sí. Los demás no, salieron en el libro. Eh, Este es bueno, rápidamente es un homenaje a Joyce el año 82 por su centenario, acá en Lima, un suplemento llamado El Caballo Rojo que dirigía el poeta Antonio Cisneros. Y acá salió Evelyn, como pueden ver, pero no sé quién es el traductor, no aparece. Pero en este libro de acá abajo se dice que este suplemento tuvo 100.000 ejemplares, ¿ah? Dedicados a Joyce. Así que me pareció un detalle bonito, ¿no? Un homenaje a James Joyce, el año 82. La centralidad todavía, ¿no? del periodismo, etcétera, ¿no? Bueno, ok. A ver, otro detalle. En Los Muertos se habla de una técnica de escritura de Joyce, el principio del tío Charles, eh, que viene primero de una crítica de Wyndham Lewis, que después Hugo Kenner, crítico canadiense, reivindica, que es el que critica a Wyndham Lewis y dice que no es que está escribiendo mal, ¿sí? Este es Wyndham Lewis, ¿no? Lo menciona también en este célebre texto, Orden y Mito, T.S. Eliot, que salió en Día el año 23 sobre Ulises. Menciona a este crítico, bueno, a este escritor, a Wyndham Lewis. Y bueno, una crítica a él propició esta visión de Hugo Kenner, que cosa del principio del tío Charles, es que el narrador asume palabras del personaje, ¿sí? Es una manera de acercarse que el narrador adopta el lenguaje del personaje y le da mayor fluidez. En lugar de decir, el personaje pensó tal cosa, dijo tal cosa, ¿no? El narrador dice, usa palabras coloquiales que diría el personaje, que no lo diría él desde su subjetividad. Entonces se cruza en la misma expresión la mirada del narrador y la mirada o la voz del personaje. ¿Sí? Bueno, en fin, ese es el principio del tío Charles. El tío Charles hablaba así, ¿no? Y bueno, entonces cuando narraba, contaba cosas y Joyce lo lleva a su narrador en los cuentos que escribe, ¿no? Concretamente, a ver, en Los Muertos, sí. No sé, ya, Mónica me está escribiendo. Ya, ok, sí. Yo voy cerrando, ¿no? El principio, ¿no? Que la chica que recoge los sacos, ¿no? Cuando llegan los invitados, ¿no? Está hasta el 100 de cansada, algo así, ¿no? Y hasta el 100 no lo dice un narrador, es una coloquialidad, ¿no? Ya no doy más, que en fin, bueno, ese es el principio. Voy a llegar a Ulises. Este es el libro de Hugo Kenner, ¿sí? Hay algunos personajes que aparecen aquí, pueden ver de Dublín, ese es en Ulises. Después lo pueden revisar. Estos son los esposos de los muertos. Veamos ya para terminar Ulises concretamente, ¿sí? Y ahí termino 5 minutos. 5, si no, ya, máximo 10. Bueno, libros que ayudan a entender Ulises, tenemos mucha literatura. Estos son los personajes, Stephen, Leopoldo, Molly, ¿no? Que al final son los esposos que se aman desde el recuerdo, el famoso happy end de Ulises. Bueno, a ver, esta es la primera versión de Random House y solamente quiero resaltar estas 3 páginas. Es el inicio de cada parte de Ulises, ¿no? La primera parte son 3 capítulos, la segunda 12, la tercera 3. La primera letra es una S, con el que inicia la novela, y la S es de Stephen. La segunda parte inicia con una M, el señor Bloom, Mr. Bloom, M de Molly, y la tercera parte, que es el capítulo 16, Eumeo, ¿no? Comienza con una P. Eh, Tendría que ser una L de Leopoldo, no, pero es Poldi, que es como el sobrenombre que Molly lo llama a Leopoldo, Poldi. Entonces, hasta eso, digamos, ha pensado James Joyce, ¿no? Al inicio de sus partes con Stephen, Molly y Poldi. Bueno, ese es el esquema de la novela, estaba muy estructurada por Joyce, sabía lo que estaba haciendo, los títulos, bueno, representan la Odisea, las escenas, los lugares, la obra, los órganos del cuerpo, el arte, el color, los símbolos.
y las técnicas que usan, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos también. Se publica en París con Sylvia Bish, Shakespeare and Company, ¿no? Hay libros, ¿no? Esta es la librería que estaba al frente, donde se dio la primera conferencia sobre Ulises por Valle de Larbó en diciembre del año 21. En fin, aquí tiene un poquito de historia de las librerías, esta es la dirección actual, frente al Sena, ¿no? A Montmartre. Bueno, ya, a ver, en Ulises, para terminar, entonces, tenemos estas epifanías, ¿sí? Y aquí aparece en Ulises, esa es una, y también una aparece también en Stephen el héroe. Bueno, es en el capítulo del cementerio, el narrador percibe a una mujer y una niña que llegan al entierro, son como las plañideras, ¿sí? La niña la mira a la madre para que le avise cuándo va a ser el momento de llorar, ¿no? Son las mujeres que van a llorar por el muerto y que se ganan algunas monedas, ¿no? La madre y la hija, ¿sí? Y Joyce, como les digo, Joyce no pierde en todo lo que él va a integrar, lo epifaniza, lo revela al detalle. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo cuenta en la Epifanía? Voy a leer una, después vemos las otras dos y termino. Dos deudos se abren paso entre la multitud. La niña, aferrando con una mano la falda de la mujer, corre adelante. La cara de la niña es la cara de un pez. Bien, o sea, se detiene en la cara de la niña, ¿no? La cara de un pez descolorida y con ojos oblicuos. La cara de la mujer es pequeña y cuadrada, la cara de una regateadora. La niña, con la boca distorsionada, sube los ojos hacia la mujer para ver si es el momento de llorar. La mujer, acomodándose en una boina, camina apurada hacia la capilla mortuaria. Todavía no es momento de llorar. En la capilla lo harán, ¿no? Esto está aquí también abajo. Los dedos salieron por el portal, una mujer y una niña, arpía de quijada huesuda, dura para regatear, el sombrero torcido. O sea, está más sintetizado, ¿sí? Pero entonces ahí está. La cara de la niña manchada de tierra y lágrimas, sujetando el brazo de la mujer, mirándola hacia arriba a la espera de una señal para llorar. Cara de pescado, sin sangre y lívida, ¿no? Entonces, es lo mismo, está mayormente condensado, ¿no? Y aquí también lo había llevado también al retrato, a Stephen el héroe también lo había llevado, ¿no? El primer cortejo fúnebre entró en el cementerio y Stephen lo siguió con la mirada. Dos plañideras empujaban y avanzaban entre los grupos. La joven iba adelante, agarrada a la falda de la vieja. La cara de la joven era la cara de un pez, blanca y con los ojos oblicuos. La de la vieja era pequeña y cuadrada, una cara de vendedora. Entonces, exactamente igual llega la epifanía aquí, ¿no? La joven con la boca dislocada levantó la mirada y buscó los ojos de la vieja para saber si era hora de llorar. La vieja empezó a correr hacia la capilla mortuaria, colocándose el velo. Entonces, es más exacta, ¿no? Como vemos, es siempre más literal en su descripción, y bueno, y en Ulises. Y esto, bueno, esta otra de acá, que son los niñitos que están en la playa, con Gertrude McDougal y sus amigas, ¿sí? Que le dicen, ¿quién es tu novia? ¿Quién es tu novia? Bueno, esto aparece acá arriba también en Ulises, ¿sí? La Epifanía. Esta otra es la madre con esto termino, de Stephen, que en la memoria ha muerto la madre, ¿no? Por eso el final del retrato, él se va al París, el inicio de Ulises ya llegó de París, ¿no? ¿Qué pasó? La madre ha fallecido, ¿no? La madre es como un fantasma, ¿no? ¿Quién se apena por ti cuando estás triste entre los extraños? Por años y años te he llamado cuando yacías en mi vientre, ¿no? Esta es la Epifanía, que aquí en el capítulo Circe que hablan todos los personajes, ¿no? Hasta las cosas, aparece, ¿no? La madre al medio, ¿no? ¿Quién te salvó la noche que te metiste en el tren de Dalkey con Paddy Lee? ¿Quién se compadeció de ti cuando estabas triste entre los extraños? La oración es toda poderosa, la plegaria por las almas sufrientes en el manual de las Ursulinas y 40 días de indulgencia. Arrepiéntete, Stephen. Bueno, está la Epifanía puesta ahí, ¿no? En la antología de la literatura fantástica, Borges y Bioy, Silvina, incluye a la madre la definición como definición del fantasma y acá también a la madre de Stephen como fantasma. Yo fui la hermosa Meg Golding, estoy muerta, ¿sí? Un poco para seguir la idea de la madre, para cerrar. Y Didi Uberman, en este libro lo que vemos, lo que nos mira, y cuando comenta el pasaje del tercer capítulo de Stephen en la playa, este, eh, menciona, ¿sí? Eh, aquí, acá, ¿sí? Esta cita que él dice sobre la madre, para terminar con el tema de la madre. Stephen acaba de ver con sus ojos cómo los ojos de su madre agonizantes se alzaban hacia él implorando algo, una genuflexión o una plegaria, algo a lo cual, en todo caso, él se negará como petrificado en su sitio.
Los recuerdos acosan su mente cavilosa, su vaso lleno de agua de la cocina cuando hubo comulgado, sus ojos vítreos mirando desde la muerte para sacudir y redoblegar mi alma, sobre mí solo. El cirio de las ánimas para alumbrar su agonía, luz espectral sobre el rostro torturado, su respiración ronca, ruidosa, rechinante de horror, mientras todos rezaban arrodillados, sus ojos sobre mí para hacerme sucumbir. Es la visión de la madre, ¿no? Que viene desde la primera Epifanía, ¿no? Que le reclama: ¿quién se apena por ti cuando estás triste? Por años, Señor, te he amado cuando yacías en mi vientre. Pero es una presencia fantasmal. En fin, bueno, este es un libro, se los recomiendo, Objetos sobre una mesa, desorden armonioso en arte y literatura. No son propiamente epifanías, sino los bodegones, como se integran en Ulises, desde la primera frase. Majestuosamente el rollizo Booth Mulligan apareció en lo alto de la escalera con un tazón de bordate de espuma sobre el cual había cruzados un espejo y una navaja, ¿no? Y está el bodegón, el espejo, la navaja y el tazón. Les dejo también este libro maravilloso y con eso cierro para la conversación y muchas gracias, Centro Yes Joyce, Mónica, Silvia. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hermosa presentación, muy interesante, súper interesante. Muchas, Gracias, muchas gracias. gracias, gracias. Hacia ustedes. Me encantó, Paolo, las definiciones que diste de epifanía y me acordé en el profesorado cuando me encontré con Joyce haciendo el profesorado en Joaquín B. González, una profesora, Alicia Balcells, definió epifanía como el momento eureka, the eureka moment. Es el momento donde uno ve la claridad, la luz, la verdad, ¿no? La verdad que muy interesante los ejemplos además que pusiste. Eh, También me encantó la conexión que hiciste de la literatura irlandesa con la literatura latinoamericana, que eso yo nunca lo había pensado. Me pareció muy interesante también, así que voy a empezar a ver un poco todo ese Claro, tema también, ¿no? Del el resurgimiento del quechua, etcétera, co- tiene mucho que ver. sí, es un autor Este, nuestro, es irlandés y nuestro, James Joyce, ¿no? Claro, Sí, claro, sí, totalmente. sí, No, no, sí, es que sí. nunca lo había pensado yo por ese lado, ¿no? Mm. Así que fue una epifanía, Paolo, Gracias, gracias. Sí, una realmente, epifanía una total. epifanía. Sí, 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 yo tomé notas de tantos detalles. El poema este, El gas del quemador, no lo conocía. Muy Claro. interesante Mm. para explorar y aprender más referido a Yo creo que Darwinesis. 300 años no nos alcanzan. No. Necesitamos más Uf, tiempo para sí, seguirlo leyendo. así es. Es imposible, ¿no? Abrimos el espacio Totalmente. a sus comentarios o preguntas, Sí. todos podemos. Gracias, Moni. Eh, Primero que nada, mi más grande admiración para ti, Paolo. Esta presentación es digna de James Joyce, es una presentación joyciana. Total. Muchas Yo creo que gracias. lo que caracterizaba a los personajes principales de Joyce, al mismo Joyce, una candencia psicológica que obviamente estos tipos como Joyce tenían la capacidad de ver lo que nosotros los mortales siempre no podemos ver. Y eso leo por Bloom, una cadencia psicológica que rompe la barrera entre lo onírico y la vigilia y nos sumerge en la oscuridad del Dante, la oscuridad del subconsciente. Entonces, realmente que estoy asombrado y espero ver la repetición de este video Gracias, Mari. Mm. y poder ver ese PPT. Prontito, en próximos días va a estar subido al canal de YouTube. Nosotros, Paolo, Ujú. tenemos un canal de Sí, YouTube, yo así lo que sigo, por esto va a supuesto. estar difundido. Muchas gracias. Una sola cosa para terminar. En 1922, cuando se publica el Ulises, acá en Chile, la desolación de Gabriela Mistral ve la luz, no en Chile, en el extranjero, y los gemidos de Pablo de Roca, uno de los importantes poetas que tenemos acá en Chile, que lo debe conocer Claro, acá el maestro. por Así que supuesto. en la desolación de Gabriela Mistral y los gemidos de Pablo de Roca, el hemisferio norte nos entrega el Ulises de Joyce. Nada más, muchas gracias por la presentación, Pablo. No, gracias a ti. Cuéntame un Ujú. poquito, ¿cómo es esto que Desolación y Ulises? Si En puedes. el 1922 se lanza se publica en el Ah, ya, ya, 1922. ya, sí, el año, claro. El año Sí, de acá en Ulises es, 1922 se celebró, o sea, claro, acá se celebró el centenario sí, del 2022 de sí. Desolación. No, también tenemos acá, en Perú decimos, creo que está en Argentina, Oliverio Girondo, creo que con algún libro también, y acá con Trilce de Vallejo, también lo Sí, mencionamos sí, mucho. sí, Trilce de también, Vallejo, con Trince de sí, Vallejo tienes toda la sí, razón, así. también.
Yo creo que la luz del Ulises también iluminó el hemisferio sur, así que... Así es, sí, sí, sí. Fue un Y año epifánico. escuchándote me quedó una sola cosa clara de toda la información que dio muy joyceana tu presentación. Si Joyce hubiera estado vivo, aprende español para hablar contigo. Gracias. Entonces, no, en serio. Genial, genial, Sí, Sí, genial. aprende sí. español para hablar contigo. No, O sea, yo creo no, que sí. viaja a Perú a tomarte un vino blanco contigo. Bueno, tomaba vino tinto, tomaba solamente vino Sí. blanco. Tuvo un amigo peruano, de apellido Yona, pero bueno, adelante, sí, sí. Bueno, y Ajá. Sí. sin ir más lejos, en el capítulo 16 cuando va de vuelta, se lleva Leopold Luna a... Ahí se me fue. Se lo lleva a su casa. A A Stephen, Stephen. sí. La postal esta que le quitan al Ah, claro, navegante. déjame contarla. Hay un marinero, que viaja por el mundo. El capítulo 16 es el de las duplicidades, porque es Eumeo, que cuando Ulises Dios mío. llega disfrazado para que no lo reconozca y no lo reconoce su sirviente, Eumeo, ¿no? Solamente por la marca en el pie, ¿no? El que lo reconoce es su perro o algo, ¿no? Y entonces es un capítulo de duplicidades. Y aparece, bueno, aparece un marinero que dice que estaba en Perú, que ha visto caníbales, ¿no? Y para como prueba muestra una postal. Y Leopoldo agarra la postal para verla y resulta que son del Beni, de Bolivia. O sea, y resulta Mm. que la tarjeta viene de una galería de arte en Santiago, en Chile, Sí. Becky. Entonces, entonces es un teléfono malogrado, como se dice, ¿no? Pero ese texto, lo que hace Joyce ahí a través de esto es denunciar un poco también lo que se llama el orientalismo, ¿no? Con el mundo oriental, el estereotipo de los árabes, ¿no? El estereotipo del africano que tiene su olla y te cocina. Entonces aquí ya usa la palabra Perú porque quizás es la que más suena. Lo que quieren es vender fotos, vender postales en las plazas, ¿no? Entonces hace una construcción de nuestros países de esa forma, ¿no? Pero entonces Joyce por eso introduce siempre a Leopoldo Bloom, ¿no? Leopoldo Bloom es el más objetivo, se da cuenta, a ver, no solamente lo escucho, voy a agarrar la postal para ver qué es esto, ¿no? Y comienza a ver todos estos detalles, ¿no? Sí, Santiago de Chile. así es, No, sí, no, al final fabuloso. es un producto de Chile, co- que, Chile. y además, sí, Chile, y además es Estamos en Bolivia, el culo del mundo, sí, pero Joy nos tiene en claro. su dice. Claro, así es. Y además hablando de Bolivia, pero la cosa es que, acuérdense, en España había, Vale un Perú. Era un poco todo el teatro, ¿no? Entonces, que es que como que el nombre que más, más vendible, digamos, ¿no? No sé, si hablo de África, pues hay algunos nombres que suenan más que otros, qué sé yo, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Bueno, En fin. para cerrar, yo creo que después de Sí, escuchar tu presentación, que espero volver a verla en el canal de YouTube, me queda una gracias. sola cosa clara, que el Ulises de Joy, la obra de Joyce, hay que entenderla con el corazón. Joy Totalmente. no invita al corazón. No, con esa cadencia psicológica no podemos, pero sí con el corazón. Y Jung dijo que el Ulises de Joy era el Mahabharata del siglo XX. Mm, Nada más que sí. ese. Muchas gracias. No, gracias, sí. Sí, efectivamente, es una novela humana. Yo me he estacionado en esta obra y ya encontré todo lo que buscaba en la literatura. Efectivamente, ¿no? Es una obra además, humor inteligente, no es difícil, no es difícil por gusto, digamos. Uno avanza, avanza y como vemos ahorita, ¿no? Vemos tantos rizos, ¿no? Y le permite a él, por ejemplo, definir cómo yo vive a Chile, ¿no? ¿Sí? Y entonces, entonces es muy holístico, muy completo, ¿no? El amigo peruano se llama Víctor Llona, ya me acordé el nombre, Víctor Llona, y escribió un artículo sobre el Finnegan's Wave, salió un libro pues, justamente promoviendo la obra, porque también había mucha polémica, no se entendía qué estaba haciendo. Se conocieron de jóvenes en París. Bueno, Ujú. sí. Bueno, muchísimas gracias, Paulo. Excelente la charla. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta? Hola, ¿No? ¿cómo están? Sí, ¿qué Eh, tal? ¿Qué tal, Paolo, Jenny? ¿Qué Eh, tal, Jenny? ¿Cómo va? ¿Qué Tus tal? libros que pasaste tan rápidamente al principio, dijiste que los habías presentado en Buenos Aires. Me interesan esos libros. A ver, Eh, sí, está en eterna cadencia, Bien, o sí, también en norte creo que puede estar. ok. Este, Voy a pasar mi chat ¿no? Por el WhatsApp, Sí, perdón, mi sí, mail por por el chat, favor. digo, Por Ahí el te saco mail, una foto claro. tus sí, libros. sí, pero sí, yo cuando voy, por eso justamente voy también, porque traslado mis libros, porque hay un tema también
editoriales. Esta editorial, por ejemplo, mira, te cuento, el de arriba fue con mis estudiantes de San Marcos, en los trabajos finales. Ujú. Leímos toda la novela, fue un curso dedicado, una escritura creativa, una maestría de escritura creativa, un curso de poéticas y leímos Ulises. Y los trabajos finales después los afinamos, ¿no? Conmigo, ¿no? Como editor, y salió como para el centenario, ¿sí? Hay uno que hace una asociación entre Ulises con Rayuela, por ejemplo. Bueno, el de abajo, recopilé todo lo que se había publicado en el Perú. El primero que publicó fue Borges, el año 25, Proa. ¿Sí? Pero paralelamente, esto fue en enero. En agosto de ese año, en el diario El Comercio en Lima, salió un artículo de Aurelio Miro Quesada, que es luego un famoso historiador, en fin, este, sobre Ulises. Y bueno, integro 15 artículos que pude encontrar dedicados durante estos 100 años a Ulises. Luego, el de arriba es el que presenté hace poco en, en Buenos Aires, en esta librería, se me va el nombre La ahorita, ahorita me acuerdo. Libre, La Libre. La Yo tuve Libre, gracias. Ahí la estoy, fortuna de Mónica. estar, Gracias, lo Mónica. estoy leyendo, un Sí, hermoso libro y muy gracias. interesante esto de la lengua. Lo leo y lo pienso y digo, es perfecto tu Sí, reflexión. muchas Este gracias. libro, perdón, este lo podemos conseguir, está en el país, digamos. En la Libre tiene que Ok, estar. Y también en Norte va a llegar, ya bien. que durante el mes, sí. Igual nos suscribimos. Y el de abajo ahora va a llegar a la Feria del Libro. Ujú. Va a estar en la Feria del Libro en el stand de Perú. Es una editorial que se llama Revuelta. Y es una edición ilustrada para niños. Y yo traduje ahí los dos cuentos, ¿no? Son cuentos muy breves, ¿no? Así, Ujú. así que sí, y Bueno, luego también tengo varias cosas que he publicado sueltas. Por ejemplo, el texto que leí en la presentación ahora del libro, el de arriba, hice un homenaje a Argentina. Hice un recuento de todo lo que se había publicado en Argentina, desde traducción, incluso en el centro James Joyce. Y eso lo voy a compartir ahorita por el chat, pero hay varios textos que también les puedo enviar que he escrito de las otras presentaciones que tuve también. Hay como 4 o 5 textos en internet que también pueden servir. Gracias. Voy bueno, a buscar algunos acá ahorita. acá, Sí, sí, eh, gracias. A ver, sí, mientras busco podemos seguir conversando, sí. Joyce, a ver, estoy yo buscando, pero no me tiene que esperar si quieren. No, bueno. Paolo, una Sí, pregunta. adelante, adelante, sí, Eh, por favor, sí, adelante, disculpe. yo leo mucho las conferencias, los escritos que hay de Ezra Pound publicado, y una parte que Ezra Pound habla de que James Joy empieza su trabajo donde termina la educación sentimental de Flaubert. ¿Cómo nos podrías Ujú. explicar eso? ¿A qué se refiere Ezra Pound cuando dice Joy empieza donde termina la educación sentimental y lo superó? Sí, sin Pau no hubiese, justamente uno de los textos que recopilo es uno de Vargas Llosa, que él no tiene muchos textos sobre Joyce, tiene chispazos en sus obras, pero tiene un artículo periodístico donde cuenta que encontró el libro de Kevin Birmingham, el libro más peligroso sobre el juicio que tuvo Ulises en Nueva York, con la revista Little Review, en fin. Y el título es sobre el Pound, se centra en el Pound. Es lo que resalta justamente a Pound como el articulador. Él buscaba los espacios, lo alentó a que fuera a París a Joyce. Y él escribe 2 textos, uno el 18 sobre la obra de Joyce en general, incluso su poesía, y le da una cápite ahí a Ulises, que estaba ya en sus primeros. El libro se comenzó a publicar por entregas en el año 18, en The Voice, y el 18 y 19 en Little Review, y ya le dedican unas páginas. Y después escribe el artículo que mencionas, donde directamente lo pone a Joyce al nivel de Flaubert, ¿no? Que es el más importante, y además dice que lo destrona, ¿no? Entonces, eso también es impresionante, ¿no? Ya tenían claro de cuál era el nivel con que había llegado Joyce con Ulises, lo cual es cierto, ¿no? ¿Por qué con la educación sentimental? No se me ocurre nada ahorita, no sé si tú tienes alguna idea, pero a nivel de la prosa, ¿no? Se ha asociado con prosa con justamente el objeto, el estilo indirecto libre, ¿no? La invisibilidad del narrador, ¿no? Eso sobre todo de Madame Bovary, ¿no? Este, la educación sentimental, no sé, pues tiene que ver quizás con algo como dices tú, lo subjetivo, lo psicológico, la forma moral de retratar lo social, no sé.
Pero lo que es claro que lo pone como referente a Flaubert. O sea, a mí más quedó, más que la idea que pone Flaubert, perdón, Poe, me quedó el nombre con lo que la analogía o la comparación, ¿no? Directamente con Flaubert, ¿no? Y es un Sí. texto temprano de Poe, ¿no? Sí, Sí, uno de o los sea, primeros. yo creo que para mí el Ulises es como la máxima síntesis de la literatura universal. O sea, de hecho, cuando Virginia Woolf lo lee y se lo pasa a su amiga Catherine Manfield, bueno, algo sabían de literatura esas mujeres, y Manfield dice, no me gustó mucho, pero está como la historia de la literatura acá, le dice. Entonces, y la vida de Joy, yo creo que como Joy es como que se dedicó a encarnar el evangelio literario. O sea, eh, Lord Byron adquiere su segunda lengua fue el italiano. Para Joy también, su segunda lengua fue el italiano. Joyce tira el Stefan Giro al fuego. Gogol tira almas muertas al fuego. Y las almas muertas dos. Y Ah, una sí. sirvienta lo alcanza a sacar. Entonces, como que la vida de Joyce encarna como cada escritor que hay en la literatura. Es una cosa alucinante. O sea, no, como dijo recién Silvia, ni 300 años. O sea, los superhombres que van a estar en el futuro van a seguir leyendo el Ulises. O sea, una cosa alucinante. Totalmente. Sí, sí, acá estaba buscando algo sobre Virginia Woolf. Es bien interesante la relación de Virginia con... Acá la tengo, acá la tengo, acá la tengo. Acá la tengo, la voy a poner rapidito. Eh, a ver, el Zoom está acá. Aquí. Compartir esto de acá. Mm. Otra cosa que también hay con Joyce, con los autores contemporáneos, un poco el tema de la envidia. No, o sea, incluso o sea, como eran contemporáneos, pues ellos pensaban que era un gran escritor de su época, ¿no? Pero no, es como ser contemporáneo de Dante. No sé, ya no puede, entonces, Virginia Woolf tiene muchas cosas a favor, en contra, en sus diarios, pero tiene artículos. Se vuelve muy contradictoria. De hecho, le piden publicar a Ulises en la editorial que tiene con su esposo, ¿no? Pero en realidad es una editorial chica, entre comillas, tarjetera, si quieren, ¿no? No sé, para publicar una obra tan amplia, ¿no? Pero eso lo registra ella en sus diarios. Virginia Woolf, a ver, acá hay un libro que lo junta, bueno, de la idea del paralaje, que es un concepto también importante en Ulises, de un Mm. punto de vista distinto. Acá tenemos algunos links sobre ellas. Eh, Aquí está, ¿no? Joyce va con Harry Weber, que es su mecenas de siempre, ¿no? Este, Aquí está la carta que le escribe Virginia Woolf. Esto es una edición también en Argentina, Barba de Abejas, ¿no? ¿Es argentina o chilena? Creo que es argentina. Son libros artesanales. Y ha seleccionado en el diario de Virginia Woolf las páginas donde ella habla como editora. Entonces, al hablar como editora artesanal, y abajo están los años, el año 18 he puesto ahí, y habla justamente de Ulises, ¿no? Y son las partes, acá, a ver, abajo, Ulises presenta la vida, es el año 20, ¿ah? De un hombre en 16 incidentes que suceden todos, me parece, en un solo día. Por lo que Eliot ha podido ver, T.S. Eliot dice que considera el experimento extraordinariamente brillante. Tal vez intentemos publicarlo. Según Joyce, Ulises es el personaje más grande de la historia. El propio Joyce es un hombre insignificante, con gafas muy gruesas, que se parece un poco a Chuao, soso, egocéntrico, totalmente seguro de sí mismo. Bueno, sí, entonces, en los diarios, ¿no? Pero todo ese egocentrismo de Joyce se acababa cuando se encontraba con Gertrude Stein. Le tenía un miedo a Gertrude Stein terrible. Y Ah, Gertrude Stein lo odiaba porque decía que ella era la primera experimentalista en la literatura. Una cosa increíble. claro. Ulises me gusta cada vez menos, lo considero insignificante y ni siquiera me molesto en averiguar su significado. Gracias a Dios que no tengo que reseñarlo. Bueno, y así, pero sin embargo, con este artículo, el lector común tiene un artículo que se llama La narrativa moderna, que salió en el año 19, Virginia Woolf, y entonces habla de los autores nuevos frente a los anteriores y lo pone en primer lugar a James Joyce acá. Ella. Por aquí está, ¿no? En cualquier caso, es de un modo semejante como buscamos definir la virtud que distingue la obra de varios jóvenes escritores, entre quienes el señor James Joyce es el más distinguido, ¿no? En fin, y comienza a explicar un poco la diferencia. H. G. Wells también es célebre, ¿no? Hizo una reseña en el año 17 al retrato del artista adolescente, ¿no? Y hablaba de la obsesión cloacal de Joyce, eso también es otra idea que quedó, ¿no? Pero él hablaba de manera positiva, y acá podemos hablar, miren, justamente en términos él como inglés, de Inglaterra con Irlanda, justamente se dio cuenta del potencial político, vean, ¿ah? No hay razón alguna para que Inglaterra no le haga justicia a Irlanda.
pero sí es una excelente razón para tener presente que estos jóvenes de aspecto radiante al otro lado del canal, o sea, ¿no? Joyce y sus amigos, digamos, del Renacimiento irlandés, son muy diferentes de los ingleses liberales en formación y tradición, y están totalmente en contra de ayudarlos. Ningún libro ha mostrado jamás cuán diferentes son de forma tan completa como en esta memorable novela, ¿no? Entonces, es un perfil de la, de la identidad de los Paolo, irlandeses. mi Sí, última pregunta, ¿no hubo ninguna iniciativa de haber postulado Joyce al premio Nobel? que recuerde, no, que recuerde, no. Lo más grande que recuerdo fue que hubo una carta, a ver, no se podía publicar Ulises por el juicio hasta el año 34, ¿no? Y entonces hubo, pero sí hubo ediciones piratas, ¿sí? Sí. Mm. Y entonces, sí se hacía negocio con Ulises y Silvia Vez tenía los libros, le pedían en Estados Unidos, no los podía mandar. De hecho, ella fuerza el juicio porque no se podía mandar ni por correo. Entonces mandaron a Adrede una hora para que justamente hacer la demanda y que ya una vez se pronuncie el juez, ¿no? El juez Gusli. Bueno, pero entonces había, no me acuerdo el nombre ahorita del editor pirata, y lo que promueve Silvia Viz es una carta ¿no? En protesta. Y ahí firman Albert Einstein, los grandes intelectuales del momento, ¿no? No sé, son como sin firmas. Juan Ramón Jiménez. Acá está el libro de Goldman, de primera biografía. Y me acuerdo que por aquí también hay firma también el amigo. Aquí está, creo. No sé si. Sí, Juan Ramón Jiménez. A ver, Julio Jolás, que es el que edita en su revista Transition, los capítulos de War in Progress, que sería el Finnegan's Wave. A ver, Gabriel Miró, Wyndham Lewis, que le mencioné, Luigi Pirandello, Marcel Prevost, Alfonso Reyes, este. Italo Svevo, su amigo, ¿no? Italia, que promovió Miguel de Unamuno, Paul Valery, o sea, hay una carta de total reconocimiento, digamos, ¿no? Pero H.G. Wells, Virginia Woolf, Yeats, ¿sí? Robert Woolf, la esposa de Virginia, ¿no? En apoyo, ¿no? No sé si llegaron a promover el Nobel, no me he topado con información, no sé No. si en la biografía lo cuenta Richard. Mm. Excelente. Ujú. Mónica, Bueno, invitar a los hermosa estudios tarde, irlandeses. sí. Mónica, Ah, disculpe, tenés que invitar a los Muchísimas estudios gracias. irlandeses. ¿Cómo? Ujú. Que tienes que invitar a Paolo a los estudios irlandeses también. Bueno, ah, bueno, encantado, bueno, gracias, Juan. gracias. Creo que me han escrito alguien de los estudios Excelente. irlandeses. Sí, creo que me han escrito. No, no, no. Oh. Lo que se refiere, Juan, lo que está haciendo referencia, Juan, es que en la Universidad de Lanús, con Diego Ah, no. Domínguez, que está ahí, mi colega, estamos dictando un seminario de estudios irlandeses, Yo encantado. Sí. Sí. abierto a la comunidad. Así que bueno, por este año Ah, ya tenemos la planificación, pero no, cuando no quieran. lo vamos a poner en agenda Gracias. para Perfecto. próximos Queda, encuentros. queda. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, Paolo, un Bueno, placer. hermosa tarde, hermosa charla. Así que muchas gracias, Paolo. Y gracias a todos por haber venido hoy. John Byrne, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Este, bueno, y nos veremos el tercer sábado de mayo De para mayo, una nueva escuchando a charla. Jenny. Exacto. ¿Mm? Así que Excelente. bueno, fue un gusto tenerlos a todos con nosotros hoy. Y hasta mayo, ¿sí? Hasta Hasta Gracias por todo, prontito. mayo. Pablo. Chau, Muchas chau. gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias, hasta Paolo. Gracias. Hasta Muy luego. amable. Gracias.